Entonces, si nosotros predicamos el cielo sin un juicio, y si solo predicamos el cielo y que no va a haber juicio, pues nosotros estamos predicando algo que no es la verdad. Nosotros predicamos todo. Debemos, como hijos de Dios, predicar todo. Y el infierno es parte de esa verdad. Entonces tenemos que predicarlo. Y pues es algo que también incluye el pecado, porque para que una persona vaya al infierno, pues es porque está en pecado. El motivo más importante por el cual debemos predicar el Evangelio es porque el infierno es real. Por ese motivo predicamos el Evangelio, porque es una realidad. Y no queremos que las personas lleguen a ese lugar. Nosotros predicamos a Jesucristo para que las personas sean salvas por medio de Él, para que la gente comprenda lo que significa el Evangelio, para que la gente entienda lo que significa este lugar de tormento. Y otras cosas que se escuchan por ahí es que todas las religiones llevan al cielo, pero eso tampoco es la verdad. Solo hay un camino, solo hay una verdad para obtener la vida eterna, que es Jesucristo. Entonces no se trata de en qué religión estamos. Ese también es un engaño. Eso sí es un cuento, que no es verdad. Entonces, si fuera así, de que todas las religiones llevan al cielo, pues entonces Jesucristo vino a morir en vano. Y Dios, siendo justo, pues no enviaría a su Hijo a morir en vano. Eso sería injusto, porque pues si la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pues esa es la verdad. Y es solo por medio de Jesús que vamos a obtener vida eterna y que vamos a ir al cielo y que vamos a escapar del infierno. Amén. Ahora Jesús habló 13 veces del infierno en el Evangelio y habló más del infierno que del cielo. Jesús. Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo capítulo 25, versículo 41. Gracias. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue diseñado para Satanás, fue preparado para él y para sus demonios. Pero ¿qué pasa si alguien no quiere estar con Jesús o no quiere estar con Dios? Pues Dios no lo va a obligar a que esté con él. Entonces pues también irá a ese lugar que fue preparado para Satanás y sus demonios. Porque si está rechazando estar con Dios, pues ¿con quién quiere estar? Pues con el diablo. Entonces vemos que la persona decide con quién quiere estar, si con Dios o con el diablo. Dice malditos, que va a ser una maldición no aceptar a Jesucristo y que van a llegar a ese lugar de tormento. Y vemos que Dios va a mandar a esas personas al infierno, pero no porque sea injusto, todo lo contrario, es porque es un Dios justo. Y por eso estamos en el tiempo de la gracia, donde podemos decidir con quién queremos estar o a dónde queremos ir. ¿Queremos ir al cielo o queremos ir al infierno? Personas que no fueron redimidas, pues son malditas o siguen en maldición y llegarán a este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué debemos aceptar a Jesús? Porque la palabra dice que Jesús se hizo maldito en un madero, que Él cargó nuestra maldición. Para que nosotros no vayamos a ese lugar de tormento, pues debemos creer en Jesús, porque Él ya pagó por nosotros y Él es el que está, o el que cargó más bien, esa maldición. Y nos ha dejado la bendición del Padre Abraham, que es lo que dice Gálatas. Lo han leído, ¿verdad? Ahora, en una encuesta que se realizó en el 2022, el 53% de la población admitió que había un infierno.
Y el otro 47%, ¿qué? Ya, 47% de la población de los que fueron encuestados piensan que no hay un lugar de condenación que es el infierno, que es solo un cuento. Pero no es así. La Biblia nos deja ver otro panorama, otra perspectiva de que es un lugar real y que Jesús lo predicó. Algunas personas piensan que asistir a la iglesia o que haber sido bautizados es suficiente para escapar del infierno o para llegar al reino de los cielos, pero no es así. Es necesario nacer de nuevo. Eso también es lo que enseña la Biblia. Muchas personas creen que son cristianas, pero no han nacido de nuevo. Entonces, si no han nacido de nuevo, pues no van a ir al cielo. Y son personas que siguen engañadas, asistiendo a la iglesia, viviendo en pecado, teniendo una doble vida, pero van camino al infierno, porque no han nacido de nuevo. Es porque se practica el pecado. La Biblia nos dice que el que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado no ha nacido de nuevo. Ahora, no quiere decir que no vamos a fallar. Sí, nosotros nos equivocamos, fallamos, pero ¿qué hacemos? Vamos al arrepentimiento. Entonces, cuando hacemos eso, mostramos que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que somos cristianos y que no practicamos el pecado. Todo lo contrario, que hacemos lo posible por apartarnos y que aborrecemos el pecado. Eso es como un fruto. Ahora, ¿quién tiene la autoridad en el reino de los cielos? Perdón, en el infierno. ¿El diablo? ¿Quién es el que decide quién va al infierno y quién no? Sí, pero la última elección la tiene Dios. Dios es el que tiene la autoridad en el infierno. No es el diablo, es también un engaño. Dios es el que tiene autoridad allá. No es el reino de Satanás el infierno como algunos predican o piensan. El infierno es el reino de Satanás, no. Dios es el dueño de todo, aún del infierno. Por eso leímos que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles y sus demonios. Mateo 10, 28. Capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí lo está diciendo. Dios tiene el control de todo el universo. Dios tiene el control de toda la humanidad. Dios tiene la autoridad en el infierno y Él es el que tiene la autoridad para destruir un alma y un cuerpo en el infierno, es lo que dice ahí. Ahora, el diablo también va a padecer allá, porque si fue un lugar de tormento para el diablo y sus ángeles, eso quiere decir que el diablo también va a padecer allá. Y eso es lo que dice Isaías 14. Ustedes pueden leer Isaías 14 en sus casas y ahí lo dice. Mateo capítulo 13, versículo 40. Capítulo 13, versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Se arranca la cizaña y se quema en el fuego.
versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es Dios quien va a hacer esto. No es el diablo. El diablo engaña para que las personas vayan allá, pero es Dios el que va a enviar por medio de sus ángeles a las personas a ese lugar. ¿A quiénes? A los que rechazaron el Evangelio, los que lo rechacen. Dios es el que apartará a los justos de los injustos. Dios es el que apartará a los nacidos de nuevo de los que no han nacido de nuevo. No es porque hayamos hecho algo bueno, ¿sí? Es por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador y obedecerle. Jesús fue el que pagó nuestros pecados en la cruz. Nosotros no hemos hecho nada para pagarlo. Entonces, el lugar es un lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles y los que decidieron no estar con Jesús, los que decidieron no estar con Dios, los que decidieron no creer en Dios, los que lo negaron. Entonces, si alguien no quiere estar con Dios, ¿cómo Dios lo va a enviar al cielo? Pues Dios no lo va a obligar. Y alguien puede decir, no, yo no creo en Dios, pero si existe un cielo, yo quiero estar en el cielo. Pues no va a llegar al cielo, porque el solo hecho de no creer en Dios lo está condenando. No va a ir al reino de los cielos la persona que niegue la existencia de Dios. Ahora, el infierno muestra que Dios es justo. ¿Por qué? Porque va a castigar la maldad, va a castigar a los injustos, va a castigar a los que no quisieron aceptarlo. No hay algo así como un lugar como lo que enseñan que se llama purgatorio. No existe tal cosa, y para nosotros los creyentes esa enseñanza del purgatorio debe ser completamente falsa. Debemos entenderla, que no es bíblico. El purgatorio no es bíblico, no hay un lugar donde podamos ir a pagar por nuestros pecados, por las malas cosas que hayamos hecho. Entonces debemos reconocerlo. ¿Qué es lo que enseña el purgatorio? Es un lugar de paso, es un lugar a donde las personas van, o eso es lo que dice esta enseñanza, donde las personas van, permanecen allá para que por medio de misas sus familiares puedan sacarlos de ese lugar. Entonces sería como pagar por la salvación. Entonces los familiares pagan por el alma de la persona que falleció para que vaya al reino de los cielos. ¿Y entonces qué pasaría con la persona que no tiene familia? Que van a purgar sus pecados. Pero entonces, si fuera así, Jesucristo no había tenido necesidad de morir, porque podríamos sacar las almas de ese lugar con dinero. Y eso fue lo que a Martín Lutero no le pareció, y fue cuando puso la reforma. Dijo, no puede ser así, no podemos pagar por nuestros pecados porque Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. No hay una manera de salvarnos del infierno si no es por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Pues podríamos, o esa enseñanza piensa, o enseña más bien, que hagamos lo que hagamos, que si hacemos maldad o practicamos pecado, pues puedo salir de allá por medio del dinero, haciendo plata. Entonces yo puedo dejar un ahorro para que me saquen de allá. Pues no funciona así. No es lo que dice la palabra de Dios. El purgatorio no existe. ¿Por qué? Vamos a verlo. Hebreos 9:27.
Hebreos 9:27. Pastor, disculpe la pregunta. Ay, veamos cuando se acabe. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Muerte y juicio. De la manera que está establecido. ¿Por quién? Por Dios, el Todopoderoso. No hay lugar de paso. No hay un lugar para la reencarnación, según este pasaje. No lo dice. Muerte y juicio. No dice que haya otra oportunidad. Entonces, una persona que muere queda de inmediatamente reservada para el juicio. No hay cómo pagar los pecados una vez que se haya muerto. La única manera de pagar es acá en la tierra, aceptando a nuestro Señor Jesús. Después de muerto no hay nada que hacer. Y si está en el infierno, ¿quién lo va a sacar de allá? Es imposible, porque no lo dice la Biblia. No se puede. Y dice que es un lugar eterno. O sea, que la persona que llega allá va a estar eternamente allá. No hay manera de salir, porque por eso fue que vino Jesús, para evitar que vayamos a ese lugar. Ahora, ¿cómo es este lugar? La Biblia nos enseña algo de cómo es ese lugar. Lucas capítulo 16, versículo 19. Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Este pasaje no es una parábola, como algunos piensan. Esta parábola tampoco es un cuentico. Es algo real de lo que Jesús habló. Está enseñándonos, mostrándonos cómo es ese lugar. Ahora, el rico es el que aprecia las pequeñas cosas. Está queriendo una gota de agua. El rico, antes en su vida de riqueza, tenía todo en abundancia y tal vez lo desperdiciaba, no lo apreciaba. Ahora anhela una gota de agua. ¿Y qué más dice?
porque estoy atormentado en esta llama, el versículo 24. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Nos muestra que es un lugar de tormento, que no es un lugar cómodo, que es un lugar que se dice de llama, pues que lo está quemando constantemente. No es una fiesta. Algunos dicen, no, es que el infierno es una fiesta, porque el diablo promueve las fiestas. Entonces piensan que el infierno es una fiesta. Acá nos dice que es un lugar de llamas, que no es para nada agradable, que es un lugar de tormento. Versículos 25 y 26. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, una vez más nos muestra que es un lugar de tormento. ¿Por qué es atormentado? Porque fue injusto. Versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una gran cima puesta entre nosotros. Ahora dice cima con S, no con C. Entonces no es una montaña, una gran montaña que está puesta entre nosotros. No, esa palabra cima en el griego quiere decir un gran abismo. Eso quiere decir que hay un espacio entre el cielo y ese abismo que es imposible que ellos pasen de allá para acá. No se puede, algo muy profundo que hay entre esos dos lugares. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Está diciendo que envíe a Lázaro para que testifique. ¿Sí? Y él le dice en el 29, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganos. Quiere decir, tienen la ley y los profetas, o la Biblia. En nuestro caso, tenemos la Biblia. Debemos oír la Biblia, debemos creer en la Biblia. Pues en la Biblia están las enseñanzas de los profetas para evitar llegar a ese lugar de condenación. En la Biblia está el Evangelio para evitar llegar a ese lugar, para evitar llegar al infierno. Versículo 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno de ellos se levante de entre los muertos. Está diciendo que ellos, o sea, el rico está diciendo que ellos no van a creer en lo que dice la Biblia, porque dice, no, mejor resucita a alguien para que crean. Está afirmando que no van a creer, y es lo que pasa en la actualidad también. No quieren creer en la Biblia, piensan que es una mentira, o que es una historia, o que es un cuento, que el infierno no es real. Si no creen en la Biblia, si no creyeron en Jesús que resucitó de entre los muertos, es que está todo. Tenemos la Biblia y tenemos a Jesús que resucitó de entre los muertos, y Jesús descendió al infierno, y Jesús está predicando acá del infierno, y Jesús habló del infierno más que del cielo. ¿Qué podemos ver acá también? Que en el infierno no hay nada que hacer, no hay misericordia, no hay perdón de Dios, no hay manera de salir de allá. El rico está pidiendo una gota de agua y Abraham le está diciendo que no.
El rico está diciendo que envíe a alguien, Abraham le está diciendo que no. No hay manera de salir de allá, no hay perdón. Ahora el rico no está pidiendo que lo saquen de allá. ¿Por qué? Porque está entendiendo que merece estar allá. Pero él está preocupado por sus familiares que están acá, para que no vayan al infierno. Ustedes están preocupados por sus familiares para que no vayan a ese lugar eterno. Entonces vemos eso. ¿Qué más es el infierno? Es un lugar de recuerdos. La Biblia nos deja ver que el rico está recordando lo que hizo en vida. Está recordando cómo fue con el pobre, con Lázaro, con el mendigo, y que tenía 5 hermanos y que no quiere que sus hermanos lleguen allá. El rico tiene remordimiento. ¿Sí? En el infierno habrá remordimiento. No es como dicen algunos, que cuando uno muera todo se acaba y ya no hay que recordar nada y que estaremos en paz. Que la conciencia desaparece. Este hombre no está perdiendo su conciencia ahí todavía la tiene. Tiene remordimiento. También reconoce, en ese lugar, está reconociendo a Abraham y a Lázaro. Eso quiere decir que es posible que en ese lugar se puedan reconocer a otras personas que están allá sufriendo el tormento. En él va a haber remordimiento, pues porque están recordando el día en que se les predicó el Evangelio y no lo aceptaron y decidieron rechazarlo. Eso va a pasar allá. Cuando decidieron rechazar a Jesús y seguir pecando. ¿Qué más nos dice? Que hay fuego eterno que nunca se apaga. Recuerden que el remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Para aceptar a Jesús y nacer de nuevo necesitamos arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento está basado en Dios. Es necesario el arrepentimiento para ser salvo y nacer de nuevo, no el remordimiento. ¿El remordimiento qué hace? Hace que como que yo me sienta mal por lo que hice. Entonces, por ejemplo, el borracho dice, no vuelvo a tomar. Eso es remordimiento. No vuelvo a tomar. Pero el arrepentimiento dice, no voy a volver a pecar contra mi Señor. ¿Sí? Pues porque se emborrachó. O sea, pide perdón a Dios. El remordimiento no, solo no vuelvo a tomar. Está pensando como en el yo y en el daño que se hizo. El verdadero arrepentimiento no le importan las cosas materiales, sino le importa lo que piensa Dios. ¿Cierto? Y nos sentimos mal porque fallamos al Señor. Ese es el verdadero arrepentimiento. El remordimiento solo fue en el momento de la acción y ya pasan los días y vuelve a ser igual. Es eso. Necesitamos arrepentirnos de verdad. ¿Qué más vemos acá? Es un lugar donde no hay esperanza de morir, porque ya está muerto. Es para siempre. Algunas personas dicen, ojalá me muriera porque es que está tan difícil la vida acá en la tierra. Pues bueno, tal vez no ha escuchado el Evangelio. Ojalá recibiera el Evangelio para que no se muera y vaya a este lugar de tormento. ¿Sí? De lo contrario, pues no es cierto. Si se muere, va a sufrir peor de lo que tal vez esté sufriendo acá. Y el rico todavía está allá. 2000 años desde que Jesús habló de esto. El rico está allá. ¿Y qué es lo que está deseando? Una gota de agua. Ahora, causas por las cuales una persona va al infierno. ¿Qué lleva a una persona al infierno? Salmos 9:17.
9:17. Los malos serán trasladados al Seol. Otra afirmación de los que hacen la maldad. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Es que llevan a una persona al infierno, olvidarse de Dios. Ahora, ustedes y yo, pues ya somos salvos. Ya vamos para el cielo. Pero a veces se nos olvida orar, o a veces se nos olvida el devocional o leer la Biblia. Eso es olvidarse de Dios. Ahora no estoy diciendo que va a perder su salvación por esas cosas, sino que estoy diciendo que a veces actuamos como si Dios no fuera importante en nuestras vidas. Él es el único que puede sacar a las personas de allá. Entonces, que no se nos olvide la comunión con el Señor. Es algo valioso para nosotros, el Señor. Es lo más valioso para nosotros, para nuestra vida. Jesús, lo que hizo en nuestra vida. Algunas personas se les olvida que había culto, reunión de la iglesia. Pasa. Y como hablábamos en la mañana, pero es que es mi único día de descanso. Entonces, ¿qué es más importante? Ahí podría estarse olvidando de Dios. O eso podría ser una manifestación de que no ha nacido de nuevo. Juan 17:3. Recuerden, estamos viendo la causa por las cuales las personas van al infierno. Olvidarse de Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pues la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo. De eso depende la vida eterna. Pues si no los conoce, no hay vida eterna. ¿Qué es conocer? Tener una relación íntima, una comunión con Jesús. Eso es conocer. No importa si la persona cree en Dios. La persona puede creer en Dios, que Dios existe y que Dios es bueno y que Dios es amor, pero si no tiene a Jesús y si no lo conoce, se va a ir para el infierno. Es necesario conocerlo, es necesario tener una relación con Él. Y a eso venimos a la iglesia, para conocerlo. Eso también es un fruto de que somos salvos. Porque venimos acá, estamos acá, caminamos en fe, no nos apartamos, buscamos a Dios, queremos conocerlo cada día más. Pero hay personas que no, que solo creen que Dios existe ya. Pero acá nos dice, esta es la vida eterna, conocerlo. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría. Aquí también está. Dios siempre da a elegir al hombre. Escoge pues la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio le presenta a la persona los dos caminos, la vida o la muerte, el cielo o el infierno. ¿Y qué dice? Que si escogemos la vida, amemos a Dios, atendamos a su voz, sigámosle a Él.
porque Él es vida para nosotros. ¿Sí? Seguir su voz, seguirlo a Él, amarlo a Él. Esa es la manera. Si desechamos esto, pues habrá muerte y maldición. Dios nos da a elegir. Tenemos esas dos opciones. Allá no va a aparecer alguien por error. Uy, ¿cómo así llegué aquí? Pero si yo tenía una relación con Dios, Dios no se va a equivocar, no va a llegar al infierno alguien que no debiera estar allá. No hay ninguna persona que no escogió estar allí. Si una persona llega al infierno, pues es porque escogió estar allá, porque desechó a Dios, porque no quiso seguirlo. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz es Jesús. Jesús vino al mundo. Pero ¿qué dice? Que los hombres amaron más, o sea, sí amaban la luz, sí amaron a Jesús, pero amaron más otras cosas que les llama tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces es un problema de idolatría ahí. La persona que ama más a otras cosas que a Jesús, pues va a ir al infierno. Ahí lo está diciendo, esta es la condenación. Tenemos que amar más a Jesús que a cualquier otra persona o que a cualquier otra cosa. Ejemplo, una persona que es adicta al cigarrillo y ama el cigarrillo, quiere estar constantemente fumando, pero conoce a Jesús, comienza a escuchar el Evangelio y conoce a Jesús, pues va a llegar el momento en que tiene que decidir, o ama más el cigarrillo o ama más a Jesús, porque si ama más a Jesús, pues entiende que está contaminando el templo del Espíritu Santo y que debe dejar de fumar para amar totalmente más a Jesús. ¿Sí me entienden? El Espíritu Santo ayudará en esa área, pero es bueno entender que por amor al que digo que amo, sacrifico cosas. Y puede pasar con el cigarrillo, puede pasar con el dinero, puede pasar con la pornografía, con cualquier cosa que nos esté controlando, que esté por encima de Dios, de Jesús. Puede pasar incluso con la esposa o el esposo. Si lo ama más que a Jesús, pues hay un problema ahí. ¿Sí? Amén. Muy bien, eso es lo que lleva a las personas al infierno. Ahora vamos a ver las personas que hablaron del infierno. Marcos 9:46. ¿Que hablaron del infierno? Sí, señor. Jesús habló del infierno. Pues ya vimos que Juan también. Perdón, ¿sobre cuál es la cita bíblica? Marcos 9:46. Gracias. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sigue hablando Jesús acá? El fuego nunca se apaga. Ya lo habíamos visto en la historia de
el rico y Lázaro, acá lo confirma, que el fuego no se apaga, pero ahora nos habla de un gusano. ¿Y qué es lo que hace un gusano? Pues comer. ¿Qué es lo que hace un gusano en un muerto? Comerse la carne del muerto, los gusanos. Imagínense ustedes estar en un lugar eterno, es como acostarse en una cama llena de gusanos que se lo van a comer. Y entonces el gusano se le come un brazo. Y luego el gusano pasa al otro brazo y se come el otro brazo mientras le van haciendo el otro brazo. Y luego se come el otro brazo. Y así con todas las partes de su cuerpo. Porque el gusano no muere, pero la persona tampoco. Tiene vida eterna en el infierno con un cuerpo eterno para que el gusano se lo coma. ¿Me entienden la gravedad del asunto? Es una eternidad sufriendo. Pasar así la eternidad. Juan 3:16. ¿3:16? 3:16, el versículo más conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda en dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna. Algunos dicen, no, Dios me ama. Y podría utilizar este versículo para decir eso. Y claro que sí, Dios los ama. Entonces, como Dios me ama, no me va a enviar al infierno, no me manda al infierno. Pero si es una persona necia que está practicando el pecado y dice estas cosas, de pronto basándose en este texto, pues ahí dice, para que no se pierdan. El que no cree, lo dice en el 19, ya lo leímos, se va a perder en el infierno. No es el amor de Dios, no es un amor alcahuete, no es un amor que pasa por alto las acciones malas, no es un amor injusto, porque sería un amor injusto. Entonces va a mandar a unos al infierno y a otros no, porque Dios es amor, y contradiciendo su palabra. Entonces es un Dios injusto. Dios no dará por inocente al culpable, lo dice la palabra. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Habla de una condenación, pero dice que hay que creer para no ser condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces sí es un Dios de amor, pero hay que creer para no ser condenado. Toda la raza humana está condenada, pero por fe podemos entrar al reino de los cielos. Hay que creer este mensaje que dice la palabra. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso que lleva a la perdición. Nuevamente, perdición. No se pierda en perdición. Jesús sigue hablando acá. Y muchos son los que entran por ella. O sea que hay muchas personas allá sufriendo, siendo comidos por los gusanos en el fuego eterno. ¿Y entonces qué debemos hacer? La puerta estrecha no es un lugar popular, entonces es un lugar
difícil de entrar. Muchos no quieren ir, pasar por ahí, por la puerta estrecha, porque es un lugar pequeño, cerrado, estrecho, pero es la salvación y es el único camino. Nosotros hemos sido así, apretados en Cristo, presionados por Él, pero entramos. Amén. Hemos sido salvos por aceptar el mensaje y entrar por esa puerta, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Ahora es Pablo acá. Capítulo 1. Versículo 8 y 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente habla de las llamas de fuego, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, para dar retribución a los que ¿qué? No conocieron a Dios, ni obedecen. O sea que hay algo más. Entonces debemos aceptar a Dios, conocer a Dios y obedecer a Dios para no ir al infierno. Y está hablando Pablo acá. No es conocer a Dios y ser buena gente, ¿cierto? No es conocer a Dios y ayudar a los pobres. Es conocer a Dios y obedecer su palabra, obedecer el Evangelio. Por eso Jesús dijo: id a predicar el Evangelio a todas las naciones y a ser discípulos. ¿Para qué? Para que guarden todas las cosas que les he mandado. Hay que enseñar a que los creyentes guarden las cosas que Jesús enseñó. A eso vino Jesucristo. Entonces, esta enseñanza de hoy es parte del Evangelio, porque la predicó Jesucristo, la enseñó Jesucristo. Es una enseñanza básica, pero importante para nosotros. Nos deja ver muchas cosas acá, conocerlo y obedecerlo. ¿Y qué es el Evangelio? Que Jesucristo vino a vivir entre nosotros, caminó con nosotros, que luego murió, fue crucificado, murió a cambio de nosotros, fue crucificado a cambio de nosotros y resucitó al tercer día y volverá. Ese es el Evangelio. Eso es lo que predicamos. Pero debemos conocerlo y obedecer. Amén. Apocalipsis 14:10. Hablando Juan. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quiénes? Viene hablando de los que reciben la marca de la bestia.
Pues esas personas también van a ir al infierno. Nuevamente nos dice, será atormentado con fuego. Capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nuevamente habla de un fuego lanzado, el que no estaba en el libro de la vida. Pues la persona llegó al juicio y, sorpresa, no estaba su nombre escrito ahí. Es lanzado al lago de fuego, porque en algún momento decidió rechazar el mensaje o hacer otro tipo de cosas que lo llevaran a esa condenación. Esta enseñanza debe o debería animarnos a evangelizar más, porque entendiendo esto, sabemos lo que les espera a las personas allá afuera, ¿cierto? Nosotros ya estamos acá, ya fuimos salvos, tenemos una posición de ventaja, ya no vamos a ir allá, pero los de allá afuera están expuestos, están engañados. Ahora, si Jesús lo hizo por mí y por ustedes, de venir hasta aquí y predicar el Evangelio, pues ahora nosotros vamos a ir a predicar el Evangelio para que esas personas también sean salvas, nuestra familia. Recuerden esto, el propósito de Jesús también es nuestro propósito. Y el propósito de Jesús es salvar almas, es nuestro también. Amén. Pónganse de pie, por favor.